Hola, en este vídeo vamos a explicar parte del trabajo que hay que hacer para cumplimentar el cuestionario del trabajo del tema 3 de interpolación de funciones. Concretamente, vamos a hacer un trabajo relacionado con la interpolación de datos de la enfermedad de la COVID en España. Bien, aquí tenemos, pues, por ejemplo, datos oficiales que van a partir del 10 de mayo hasta el 24 de febrero sobre la incidencia del número de casos por edades, y se contabilizan también pues el número de hospitalizados, el número de personas que han requerido el ingreso en UCI y el número de defunciones. Entonces, como se observa aquí, pues los datos vienen relacionados por intervalos de edades. Entonces, el problema que se plantea es que si nosotros queremos saber, por ejemplo, una estimación de la situación para la edad de 20 años, pues directamente, tal y como está puesto aquí, no se puede calcular, sino tendríamos que irnos a un tramo de edad. Entonces, para resolver eso, pues hace falta introducir pues técnicas de interpolación. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que a cada intervalo de edad le vamos a asociar un número de referencia, un valor de referencia. Por ejemplo, al intervalo entre 30 y 39 le podríamos asignar 35. Y vamos a tomar entonces como que la edad 35 es la que corresponde a los datos que tenemos asociados a ese rango. Luego veremos cómo se puede perfeccionar eso para obtener un valor de referencia más preciso. Entonces, por ejemplo, para la edad de 35 tendríamos esta cantidad de personas infectadas, tendríamos que estos serían los hospitalizados, estos los ingresos en UCI y estos las defunciones. Entonces, si yo quiero calcular la proporción de personas que han fallecido en la edad de 35 años, pues lo único que tendría que hacer es dividir 105 partido por el número de casos que corresponden a esa edad. Bien, entonces el problema que se va a plantear de interpolación es que vamos a tener unas edades, cada una con una proporción de datos para defunciones, para ingresos en UCI y para hospitalizaciones, y lo que queremos es, a partir de esos datos, pues conseguir extrapolar o interpolar y obtener un valor para cualquier edad. Bien, entonces algunos problemas que vamos a tener es que, claro, para la edad de 80, a partir de 80 tenemos un rango que no tiene límite por encima, y ahí tenemos que buscar una manera de asociar una edad de referencia. Inicialmente vamos a tomar 85, pero como veremos después se puede mejorar eso. Y lo que sucede es que en principio van a aparecer dos tipos de problemas cuando hagamos la interpolación, y es que la interpolación está pensada esencialmente para movernos dentro del rango de puntos de interpolación. Sin embargo, si por encima de 80 ya nos pasamos de 85 hacia arriba, ya nos estamos separando por la derecha de los valores de interpolación, y eso puede hacer que en el caso de algunos métodos la cosa no funcione bien. Luego, otro problema también que nos va a aparecer es que en general, como ven, según va aumentando la edad, pues todos los criterios van aumentando, menos aquí tenemos una excepción, y es que a partir de 80 años el número de ingresos en UCI baja en lugar de subir respecto a la edad anterior, que sería esta. La razón de esto puede ser que a partir de 80 años pues hay pacientes que fallecen tan rápido que ni siquiera se les requiere en el ingreso en esta unidad de cuidados intensivos. Bien, todos estos datos
por supuesto, hay que tomarlos con precaución porque no se tiene en cuenta el riesgo asociado a cada persona. Por ejemplo, el ser hombre es un riesgo adicional a la hora de, por ejemplo, fallecer. De hecho, pues de cada 5 fallecimientos, 3 son hombres y 2 mujeres. Aparte del riesgo del sexo adicional, pues hay determinados tipos de enfermedades que incrementan el riesgo de fallecer por la enfermedad. En cualquier caso, aquí son números globales y lo que nos da es una referencia, pero que luego en cada caso habría que tener en cuenta las condiciones de la persona. Bien, entonces, como decía antes, pues a cada edad le vamos a asociar, a cada tramo de edad le vamos a asociar un valor de referencia, y lo que sucede es que normalmente aquí, por ejemplo, para la edad 10, las 2 primeras edades, que eran muy pequeñitas, por menor de 2 años, no las tenemos en cuenta porque los valores son muy pequeños y no son significativos, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta a partir del tercer rango de valores, que se lo asociamos a 10 años, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que hay 13 defunciones para el total de casos, y entonces si calculamos la proporción entre 13 y este valor, pues nos sale este valor que está aquí. Lo que pasa que para analizar los datos estos, normalmente en lugar de analizar el dato directamente, se analiza el logaritmo nepeliano del dato. ¿Esto por qué es? Pues porque como veremos ahora, pues la progresión del logaritmo neperiano, cuando se hace en base logarítmica, resulta que es mucho más lineal y mucho más suave que cuando trabajamos directamente con el dato, ¿no? Entonces, la única diferencia que produce esto es que nosotros la interpolación la vamos a hacer sobre estos valores, y luego, cuando tengamos los valores interpolados, pues lo único que tenemos que hacer es hacer la inversa del nepeliano, o sea, que lo único que tenemos que hacer es e elevado al valor que nos haya salido. Bien, entonces, por ejemplo, si utilizamos la recta de regresión, pues para aproximar, pues realmente al hacer esto en nepeliano es como si estuviésemos suponiendo que la evolución del número de casos o la evolución de la proporción o de la probabilidad de fallecer viene dado por una función de tipo exponencial y de x igual a c por e elevado a x, donde x representa la edad. Bien, entonces si aplicamos logaritmo nepeliano, pues las propiedades del logaritmo nepeliano lo que nos sale es eso. Y entonces aquí lo que tenemos es que el logaritmo nepeliano de y se mueve entonces como una recta. Es decir, que es a por x más nepeliano de c. Y si se mueve como una recta, entonces es apropiado pues aproximarlo utilizando la regresión, la recta de regresión. Entonces aquí, por ejemplo, se observa pues los valores estos de los nepelianos de las proporciones, y como se observa, pues realmente se aproxima bastante bien a una recta esa evolución, y por eso tiene sentido aplicar en este caso el método de la regresión. Bien, entonces si aplicamos el método de la regresión nos sale esta formulita que está aquí para la recta de regresión, y entonces utilizando esta fórmula, pues aplicando la inversa de nepeliano, o sea la exponencial, tendríamos que esta formulita que está aquí nos daría una estimación de la proporción o la probabilidad de que a una determinada edad pues se pueda fallecer por la enfermedad. Si por ejemplo para i igual a 20 nos sale 8.7 por 10 elevado a menos 5, lo cual significa que se interpreta como que como referencia fallecen 8.7 personas de 20 años de cada 100.000 casos. De la misma manera, por ejemplo, para 80 años, nota este valor, que significa que la referencia es que fallecen 5
0,76 personas de cada 100 casos. Es decir, el número de fallecimientos es muchísimo mayor que en el caso de 20 años y además el crecimiento es exponencial, es decir, que según vamos avanzando en la edad, la proporción crece exponencialmente. Bien, entonces de lo que se trata es de ir aplicando esto mismo, tanto para las defunciones como para los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI, y probar con los diferentes métodos que se han visto en clase y que están implementados en las prácticas de en los códigos que se suministran, y a partir de ahí pues sacar conclusiones sobre los diferentes métodos y los resultados que se obtienen. Bien, entonces en primer lugar vamos a ver cómo se puede obtener un valor de referencia para cada edad que sea más preciso que tomar simplemente la mitad del intervalo de edad. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística pues publica regularmente pues el número de personas que hay para cada edad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que 80 años, este es el número de personas, 81 este y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero calcular una edad de referencia para mayores o iguales de 80, entonces lo que tengo que hacer es hacer un promediado de las edades por encima de 80 y en ese promediado pues tengo en cuenta el número de personas que hay de cada edad. Y para eso utilizo esta fórmula que está aquí, donde lo que voy haciendo es 80.5. ¿Por qué cojo 80.5? Porque entre 80 y 81 años el valor de referencia es 80.5 y lo multiplico por P80. P80 que en este caso sería este valor, es decir, el número de personas que hay de entre 80 y 81. De la misma manera a eso le sumo 81.5 y lo multiplicaría por este valor y así por todos los que queden hasta terminar con todas las edades a partir de 80, y eso lo dividiría por la suma de esos pesos que estoy poniendo, que es el número de personas por edad. Y eso me va a dar un valor de referencia que será el valor adecuado para utilizar como referencia en ese rango. De la misma manera voy a hacer para todos los otros intervalos, utilizando la información que suministra el Instituto Nacional de Estadística. Bien, para facilitar un poco las cosas, pues se ha puesto en los archivos del material de clase en el equipo Teams, pues un fichero Excel con los datos del INE sobre la población, el Instituto Nacional de Estadística, y un fichero Excel con los casos de COVID en España que les he mostrado. De todas maneras, este no hace falta utilizarlo porque, como veremos, ya está incluido en los códigos de programación que se suministran, que se han modificado para incluir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, para el caso concreto de la regresión lineal, el código que se suministra en los problemas resueltos, pues resulta que hemos añadido unos archivos que incluye pues el número de casos, por tramos de edad, la edad, los fallecimientos, hospitalizaciones e ingresos en UCI. Entonces la edad es un fichero que ustedes tendrán que modificar porque aquí están las edades, simplemente las medias de los intervalos, y ustedes eso hay que perfeccionarlo utilizando lo que hemos dicho antes. Entonces van a tener que descargar de nuevo los ejercicios resueltos para que se les actualice con esto, ¿no? Luego, mirando un poco, se han modificado también los programas principales, los main, de los diferentes ejemplos, tanto de interpolación lineal, de la interpolación por diferencias de Newton y por la interpolación por spline de grado 2, todos se han modificado en el main para tener en cuenta un primer ejemplo de los casos COVID
para que ustedes tengan una referencia de cómo hacerlo, ¿no? Bien, entonces en este código lo primero que se hace aquí en estas instrucciones es pues leer los ficheros con los datos y almacenarlos como vectores, ¿no? Entonces aquí estamos leyendo los números de casos, las edades que corresponden y los fallecimientos. A continuación lo que hacemos es crear un array donde vamos a poner pues las proporciones de los fallecimientos. Entonces eso se hace pues llamando al logaritmo de los fallecimientos partido por el número de casos. A continuación calculamos la interpolación correspondiente. En este caso estamos calculando la recta de regresión, que me da una pendiente A y un término de pendiente B, de tal manera que con esa recta de regresión pues la interpolación del logaritmo nepeliano pues vendría dado por simplemente hacer igual a x más b. Bien, entonces ahora lo que se hace es imprimir por pantalla y guardar en disco en un fichero para luego analizarlo pues el resultado que nos ha dado pues a partir de 5 años hasta menor que 100, ¿no? Entonces hacemos un bucle que va recorriendo desde x igual a 5 hasta x igual a 100 y vamos aumentando en 1 para ir recorriendo todas las edades. En segundo lugar, pues calculamos la interpolación, que en este caso sería a por x más b, y luego calculamos e elevado a esa interpolación para obtener el valor asociado a esa edad. Entonces eso lo imprimimos por pantalla y lo guardamos en un fichero que hemos llamado interpolación CSV. Entonces, ¿para qué nos sirve el fichero? Pues para leerlo, por ejemplo, con una hoja de cálculo, como Excel, y a partir de ahí hacer gráficas sobre cómo va evolucionando con la edad. Pues tanto habrá que analizar tanto, digamos, el logaritmo nepeliano, que será una de las columnas que nos sale, como el e elevado a ese logaritmo nepeliano, que nos va a dar pues la proporción o la probabilidad de que una persona fallezca o una persona sea hospitalizada o una persona requiera el ingreso en UCI. Bien, entonces los objetivos de esta parte de la práctica pues es dar una estimación en función de la edad de la probabilidad o proporción de que un paciente infectado por la COVID sea hospitalizado, que requiera el uso de una unidad de cuidados intensivos o fallezca. Hacer una discusión de los resultados usando las técnicas de interpolación que hemos visto y que figuran en los códigos C++ resueltos, e interpretar los resultados en función de las características de cada método. Es decir, por ejemplo, pues en el caso de la regresión lineal, pues analizar si se aproxima bien a una recta los logaritmos nepelianos y tiene sentido aplicar la regresión lineal, ver qué pasa cuando aplicamos, pues, por ejemplo, las diferencias de Newton para calcular un único polinomio que pasa por los puntos, ver cómo funciona y justificarlo. Es decir, que poniendo una única gráfica donde dibujamos a la vez todos los resultados, eso nos permite hacer un estudio comparativo. No hay que explicar los métodos en detalle ni su implementación. Lo único que hay que hacer es poner una pequeña descripción de cada método que nos permita luego interpretar por qué funcionan, cómo funcionan y dan los resultados que dan. Los únicos códigos C++ que hay que poner son los que nosotros tenemos que hacer para pues, por ejemplo, calcular la edad de referencia utilizando la información que les he dicho, o, por ejemplo, las modificaciones en el main de los diferentes programas que hay que hacer para ir sacando pues toda la información que luego compararemos, ¿no? De todas maneras, en estos mains, como hay que hacer muchos pequeños cambios, con poner un main por cada método es suficiente, ¿no? De tal manera que al final del trabajo lo que se presentará será, pues para cada caso, es decir, para
hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos, pues una gráfica donde se comparan los resultados de todos los métodos, tanto para los logaritmos nepelianos de las proporciones como para las proporciones en sí, y una discusión de lo que funciona bien, lo que funciona mal en cada método, y una discusión sobre qué métodos podrían ser utilizados, serían los mejores para ser utilizados para tener una referencia de del resultado para cada edad de estas proporciones o probabilidades que se analizan.